fiscales, hay jueces y hay muy pocos abogados, de ahí la resistencia. El Colegio de Abogados de la Primera Circunscripción ha desarrollado acciones tendientes a contener a la totalidad de los profesionales, adquiriendo herramientas tecnológicas como los escáneres, nuevas computadoras, y ha capacitado al personal en esa tarea de asistencia. Solicitamos la ayuda de las autoridades, la presencia del doctor Nanclares, para reforzar las capacitaciones, para que el abogado tome conciencia de que esto es así, de que no hay otra forma de tramitar los expedientes. Hoy los expedientes se van a tramitar así, de manera digital. Y si bien está esa resistencia de los más grandes, entre los que incluye, por supuesto, que muchos han optado en contratar gente joven para que los ayuden, otros han decidido jubilarse. Yo creo que debemos bregar para que esto sea un éxito con la ayuda tanto nuestra como de las mismas autoridades. Por ello, tanto abogados, funcionarios y empleados judiciales debemos bregar para evitar que la digitalización que se encuentra en pleno desarrollo se convierta en el terror de los abogados, tal como se titula la exposición que en un momento realizará el doctor Grillo, contribuyendo por el contrario a afianzar la justicia en el marco de la modernidad que se impone. Yo les agradezco que se realicen las capacitaciones, les agradezco que nos inviten y voy a pedir en especial a las autoridades que todo lo que podamos hacer dentro del Colegio de Abogados para lograr en los horarios que los abogados puedan estar presentes, porque muchos hasta ahora están con muchas audiencias, están trabajando y no pueden asistir a este tipo de eventos, podamos hacerlo en la tarde y bueno, lo vamos a coordinar con la Corte y el Colegio para que esto sea posible. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Disparte. Previo a dar la palabra al próximo orador, déjenme comentarles estas conferencias, estas jornadas de capacitación están siendo transmitidas vía videoconferencia para la ciudad de San Rafael, en el Palacio de Justicia del Sur Provincial, y también en la sala 4, las salas de audiencias, acá del piso suelo, 60 personas más que están viendo por el mismo sistema estas jornadas. Ahora sí, les doy la palabra al doctor Ulpiano Suárez, subsecretario de Gestión Pública y Modernización del Estado. Muchas gracias, muy buen día a todas y a todos. Les doy la bienvenida a quienes nos visitan de otras provincias a compartir sus experiencias en esta jornada, que espero que sea muy fructífera. Y hablar de la implementación del expediente electrónico en el Poder Judicial me hace referir a este fuerte proceso de modernización del Estado que se está llevando a cabo en la provincia de Mendoza, con la implementación del expediente electrónico en los 3 poderes del Estado. Y desde mi rol de subsecretario de Gestión Pública y Modernización del Estado, en esta apertura quería compartir con ustedes unas breves reflexiones, vinculadas a 2 preguntas que nos hicimos en el 2015 previo a comenzar la gestión. ¿Por qué debíamos modernizar el Estado y qué debíamos hacer para lograrlo con un impacto positivo en la vida de los mendocinos? En definitiva, no se trataba de modernizar por modernizar. Y en esas preguntas de por qué podíamos o debíamos modernizar el Estado, leí un estudio de un Centro de Estudios Políticas Públicas de Chile que dice que hay múltiples razones, pero las resume en 3. Uno, para lograr eficacia gubernamental, es decir, hacer que el Estado funcione. También por razones de eficiencia, los presupuestos son acotados ante las necesidades y requerimientos de la ciudadanía, entonces hay que ser eficientes en el gasto. Y también para restablecer la relación entre el ciudadano y el Estado, que se había desgastado, una desconfianza había crecido en esa relación por la ineficiencia del Estado, por los malos servicios que se prestaban y también por hechos de corrupción que todos conocemos. Y luego de tener claro de por qué debíamos modernizar el Estado, nos planteamos qué debíamos hacer. Y ahí también yo les comparto un trabajo de Maximiliano Campos Ríos que habla del decálogo del Estado inteligente que publicó en el Economista hace unos meses, donde habla de la necesidad de lograr efectividad en el Estado, esa combinación entre eficiencia y eficacia, y también tener una mirada prospectiva, una mirada futura para ver cómo adaptamos las capacidades del Estado para hacer frente a los nuevos desafíos.
Y en la provincia de Mendoza nos encontramos con ese diagnóstico, que si teníamos un Estado que no funcionaba, un Estado que gastaba mal y un Estado que prestaba malos servicios cuando los prestaba. Y era urgente avanzar en una agenda de modernización que abarque a los tres poderes. Nosotros presentamos un plan estratégico de modernización y ahí viene el otro interrogante o reflexión que yo quería hacer, y era ¿qué debemos hacer realmente para modernizar el Estado? Y ese trabajo de Maximiliano Campos Ríos voy a solamente referirme a lo que él plantea en relación a la despapelización de la gestión pública, porque también habla del gobierno abierto, y en Mendoza avanzamos, tenemos ley de acceso a la información, tenemos portal de datos abiertos, también habla de la gestión del recurso humano, de la jerarquización del empleo público, y también avanzamos gestionando. Hemos logrado una reducción de 8.000 empleados públicos en la provincia, eso nos ha permitido, y esto está íntimamente vinculado con la eficiencia en el gasto, nos permite invertir en obra pública. También avanzamos después de 40 años en un proceso de ingreso, un proceso de concursos para ingresar a la administración pública. Más de 30.000 mendocinos participaron de ese proceso de concursos. Y quería llegar a esto que mencionaba, está relacionado con la jornada, que es la despapelización. Y uno de los hitos de esta gestión ha sido avanzar en la implementación del sistema de expediente electrónico. A partir del 1 de enero de este año, el 100% de los procesos y todas las áreas del Ejecutivo Provincial están utilizando el sistema GDE. Hemos generado más de 600.000 expedientes electrónicos. Luego Rubén Savi, que forma parte del equipo, va a exponer sobre la implementación en el Ejecutivo Provincial. Más de 8 millones de documentos electrónicos. Y esto, hablar de la implementación del sistema de expediente electrónico, insisto, porque tenemos que pensar en modernizar para mejorar la vida de los ciudadanos, de los mendocinos. Tiene consecuencias muy positivas o ventajas, como son la mayor celeridad en los procesos, la transparencia, ya no se puede casconear ni esconder un expediente porque ya no hay más expedientes en papel, y además tenemos un impacto positivo también con el cuidado del medio ambiente. Entonces, celebro esta jornada, que la modernización del Estado esté en la agenda pública de Mendoza. Ya entrando en el último trimestre de la gestión, podemos decir que muchas de las metas que nos planteamos en aquel plan estratégico se han cumplido. Soy consciente, más que nadie, de que falta mucho por hacer, pero bueno, hoy tenemos un Estado que funciona, un Estado que gasta bien, gasta de manera eficiente, pero fundamentalmente tenemos un Estado que con empleados judiciales, funcionarios judiciales, celadores, docentes, médicos, enfermeros, empleados administrativos, con todo este acompañamiento de modernización en la gestión, está brindando a los mendocinos servicios de calidad, que es lo que corresponde. Así que bueno, celebro esta jornada, que sea una oportunidad no solo para seguir avanzando hacia una justicia sin papel en la provincia de Mendoza, sino también una oportunidad para ratificar un compromiso de todos quienes estamos acá, de no volver atrás, de seguir trabajando en este camino. La modernización tiene que ser un camino de ida, y seguir trabajando juntos, los tres poderes, con la sociedad civil, con la academia, para tener un Estado moderno, un Estado con gobierno digital, con transparencia, con participación ciudadana, con recursos humanos capacitados en definitiva, y hablando de esta mirada prospectiva que les decía recién, un Estado que esté en condiciones de responder a las necesidades del siglo XXI. Es lo que esperan las mendocinas y los mendocinos de todos nosotros. Así que agradezco la invitación. Espero que esta jornada sea fructífera. Les agradezco la atención y que tengan muy buen día. Muchas gracias, doctor Ulpiano Suárez. Ahora tomará la palabra el señor presidente de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, doctor Jorge Nanclares. Señor subsecretario, señora presidenta del Colegio de Abogados, magistrados, jueces, magistrados, funcionarios, empleados del Poder Judicial, abogados que han venido a estas jornadas. Realmente es una satisfacción enorme comenzar el camino del expediente digital o del expediente electrónico. Le pusimos la denominación de justicia sin papel porque creo que fundamentalmente el mayor desafío cultural
tanto para jueces, funcionarios como para abogados, es realmente desprenderse del expediente. Siempre el expediente ha sido como la panacea de la solución de los conflictos, y la necesidad de leer el papel de la misma manera con que hemos leído los periódicos y los libros. La tecnología nos ha permitido otra cosa, y realmente creo que debemos avanzar hacia la justicia sin papel. Fundamentalmente, por eso, la implementación primero de la oficina del TEJUAS en materia civil y de las oficinas penales con la misma metodología fue el primer paso que dimos hacia lo que queríamos llegar. El segundo paso fue la instalación de la oralidad, y el tercer paso es el que vamos a dar ahora, el del expediente electrónico, el expediente digital judicial, sabiendo que ya hay experiencias exitosas en otras provincias. Por eso hemos invitado a los amigos de San Luis y de la provincia de Buenos Aires para que entre todos pensemos y desarrollemos un debate sobre las ventajas y los temores. El subsecretario ha dado todas las ventajas del expediente digital, no hay mucho más que agregar. Yo solamente agregaría las dificultades y los enormes problemas que se generan en la administración de justicia, el almacenamiento del papel. Afortunadamente, un interventor en la provincia de Mendoza decidió hacer unas piletas para guardar vino, y eso nos ha permitido muchos años tener un lugar adecuado para el archivo, pero se nos están llenando de expedientes, y si no hacemos un cambio trascendental, vamos a tener que pensar en edificios para acumular papel, lo cual es una verdadera barbaridad en este mundo. Soy de los viejos que nos cuesta adaptarnos al cambio, pero creo que el cambio es inevitable, y por eso la convocatoria, y además acepto el desafío que nos ha hecho Andrea de adaptar estas jornadas, que más que de capacitación creo que son de sensibilización, también para facilitar que los abogados puedan concurrir en turnos vespertinos, porque la mañana lo ocupan generalmente en los trámites judiciales. Pero realmente pensar que en un futuro muy próximo se pueda hacer la presentación del escrito desde las playas del Caribe o desde un celular, realmente, y que no tengan que venir a controlar el expediente, a controlar el proveído, realmente va a ser un salto de calidad muy grande. Como lo fue el de la implementación de la oralidad, todavía no llevamos 2 años y realmente no se ha presentado ningún problema procesal, y hemos reducido los plazos promedio de la tramitación de los juicios civiles en 2/3. Con el licenciado Segura, años atrás, nos habíamos fijado como pauta de reducirlo en la mitad, y parecía una utopía. Ahora tenemos la realidad de una justicia que es eficiente y que fundamentalmente ha cambiado la actitud tanto de los abogados como de los jueces, esto de encontrarse en las audiencias, esto de resolver los problemas en forma oral, realmente ha sido un salto de calidad, y aquí quiero agradecer al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo que nos han facilitado los instrumentos legales para que esto sea una realidad. Ahora nos queda una primera etapa experimental que vamos a hacer con Fiscalía de Estado y Asesoría de Gobierno y algunos tribunales, para hacer un ensayo y ver realmente la puesta a punto del programa. También quiero agradecer la presencia del señor Carmona, que es titular de Yurix, y con quien hemos transitado estos últimos 3 o 4 años, en algunos casos hasta penando, pero hemos logrado
realmente llegar a la etapa que pretendíamos. Así que les agradezco la presencia de todos ustedes y realmente espero que sea muy útil este intercambio de sensaciones, porque todavía experiencias no tenemos. Gracias. Previo a dar comienzo a esta jornada de capacitación, les recuerdo a aquellos que se encuentran de pie en el salón que en la sala 4, en el piso suelo de este Palacio Judicial, también se está transmitiendo. Hay más lugar, me dicen. Bueno, veo algunos lugares libres por las dudas que puedan reacomodarse. En segundo lugar, les voy a leer cómo va a ser la jornada de hoy, cómo se va a organizar. Va a exponer el doctor Pablo Grillo, profesor de Derecho Procesal de la Universidad Nacional de La Plata. Su ponencia es Expediente Digital, el terror del abogado. Luego va a hacerlo la doctora María Cecilia Tanco, titular del Juzgado Civil y Comercial número 19 de la Ciudad de La Plata, el juzgado ataque del expediente digital. Luego de eso van a pasar a un pequeño break y en la segunda parte de estas jornadas expondrá el doctor Alejandro Flores, director de Informática del Poder Judicial de San Luis, expediente despapelizado en San Luis, claves del éxito. Luego lo hará el licenciado Rubén Marcelo Savi, director de Políticas Públicas e Innovación del Gobierno de Mendoza, experiencia del expediente electrónico en la provincia de Mendoza. Y finalizará el ingeniero Aníbal Carmona, presidente de la Cámara de la Industria Argentina del Software y Servicios Informáticos y presidente y CEO de la empresa Unitech, sobre Urix, expediente digital en Mendoza. Las conclusiones de estas jornadas van a estar a cargo del doctor Dalmiro Garay Cueli, ministro de la Suprema Corte de Justicia, con lo que es cierre y conclusiones. No más que hablar, muchísimas gracias a quienes nos acompañaron en este acto de apertura y ahora sí vamos a hacer pasar al doctor Pablo Grillo. El doctor Pablo Grillo es profesor de Derecho Procesal de la Universidad Nacional de La Plata y expondrá sobre expediente digital, el terror del abogado. Muchísimas gracias por acompañarnos. Los dejamos con estas jornadas de capacitación. Bueno, como se darán cuenta, hemos cambiado el orden. Voy a hablar primero yo y luego Pablo. Bueno, en primer lugar, quiero dar las gracias al Poder Judicial de la provincia de Mendoza, a la Suprema Corte, a su presidente, por la gentil invitación. Siempre es lindo volver a Mendoza y es una buena excusa para hacerlo. El título de mi exposición es Ataque del expediente judicial. Nosotros vamos a dar como somos las dos caras de una misma moneda y esa es nuestra intención. Bien decía recién el doctor Nanclares que nosotros partimos de una idea de despapelización. Ahora, quiero decir antes que nada que nosotros partimos de una idea de cambio de política jurisdiccional. Ese es el punto inicial. No hacemos las cosas por una sola razón o no hacemos las cosas sin razón. Las hacemos porque tenemos una concepción ideológica
jurisdiccional respecto de quiénes somos, para quiénes trabajamos, cómo debemos hacerlo y por qué lo hacemos. Y eso se basa en la idea de esto que he referido como observación, que es una suerte de aquello de lo cual partimos. Tenemos en el expediente judicial una atomización de la información. El expediente judicial, como lo tenemos hoy en papel, es un expediente en el cual tenemos un montón de información en un cuerpo, 2 cuerpos, 3 cuerpos, 4 cuerpos y un expediente administrativo, 5 cuerpos y una causa penal, un montón de documentación que contiene información, pero que se encuentra atomizada y muchas veces no se interrelaciona entre sí. Aquello que está en el expediente civil no, no es el expediente penal o no tiene la información del expediente penal. Los expedientes administrativos son enormes, farragosos, y no los tenemos tampoco. Podemos tener, leyendo un expediente, una idea de resolución, y leyendo todo, otra idea de resolución diferente, porque, como digo, tenemos esta atomización de la información. En segundo lugar, somos deficientes en el acceso a la información que producimos. No está todavía el resultado de CEJA del 2019, pero si ustedes entran a la página de CEJA Américas de la OEA del 2017, verán que la Argentina está en la mitad de la tabla respecto de cómo informamos a la población los actos que producimos. Tenemos una deficiente información. La gente no sabe lo que decimos, ni tampoco sabe dónde ir a buscarlo. Tenemos también un deficiente nivel de cuál es el acceso. Hablamos de acceso a justicia, pero a veces el acceso a justicia es no saber dónde hay una oficina, dónde tengo que ir, dónde está la defensoría de ausentes y de pobres, dónde tengo que ir si tengo que hacer tal reclamo, voy a la policía, voy a un juzgado penal, voy a una fiscalía, ¿a dónde voy? Eso es también un deficiente acceso a la información pública. En tercer lugar, imponemos restricciones al ingreso de las peticiones. Hoy, en el papel, es el horario. El horario es nuestra primera, en un formato papel, nuestra primera restricción del ingreso a las peticiones. Y verán que en el ámbito del derecho, digamos, cuando ya estamos con peticiones en formato electrónico o en formato digital, también desde la organización hay todo el tiempo intentos de restringir. No puede ser que los abogados puedan hacer presentaciones las 24 horas del día y nosotros solamente podemos despachar 6 horas. Que por favor los abogados no presenten escritos durante la feria. El abogado mirá qué hora presentan los escritos. Esto, nosotros tenemos un chat, los jueces civiles de la provincia, y es de hace 15 días. No estoy diciendo algo que se me ocurre. Digo que todo el tiempo tenemos esta idea de que las peticiones deben ir por una única causa, digamos, por un único cauce, y esos únicos horarios de peticiones para que no haya una cantidad de escritos, como si los abogados presentaran escritos porque tienen mucho tiempo, o porque se les ocurre presentar extras diferentes o mayor cantidad de los que normalmente tenemos. Y último, y más importante para mí, porque somos lentos, somos muy lentos. Hoy lo decía el doctor Nanclares, yo creo que uno de los mayores tributos que tiene la oralidad es habernos mostrado lo lentos que éramos. No solamente somos lentos, somos inconstitucionalmente lentos. La Corte Interamericana, ustedes saben, nos ha dicho en casos penales, pero en 2 casos civiles, nos ha dicho que la República Argentina viola el plazo razonable en la instrumentación de sus procesos civiles. Por lo tanto, esta es la fotografía sobre la cual empezamos. Sobre esto es sobre lo que tenemos que trabajar. Como digo, sin perder de vista la ideología que todos tenemos respecto de la política jurisdiccional. Entonces, en base a estas observaciones y estas ideas, tenemos que empezar a pensar que la forma en que documentamos nuestra labor es deficiente. El papel, que ha sido un medio formidable, digamos, del papiro al pergamino y del pergamino al papel, ha sido un medio
muy formidable. Ustedes saben que el papiro, a diferencia del pergamino, solamente se escribía de un solo lado. Solamente se podía escribir. Cuando llegó el pergamino, que en realidad llegó por la disputa entre Constantinopla y Pérgamo respecto de la utilización del papiro. Cuando llegó el papel nos ha permitido documentar en forma sencilla y muy económica y de un enorme acceso de todo el mundo a esa información. Ahora, eso que hasta hace 30 años era algo posible, era algo razonable y era algo adecuado a nuestra función jurisdiccional, hoy no lo es. Pero no es que no lo es porque no nos gusta el papel. No lo es porque los medios, en función del desarrollo tecnológico, nos permiten formas de documentación superiores, con más seguridad y con mayor acceso a la información de todos respecto de lo que producimos. Los medios a través de los cuales nos comunicamos también han cambiado. Si yo hoy les pregunto, ¿cuántos tienen teléfono fijo en sus casas? ¿Cuántos les han dado? La otra vez leí que eran como si les digo, 10 millones de líneas telefónicas se habían dado de baja en la Argentina en los últimos años. ¿Quién utiliza el teléfono fijo? Vuelvo, tal vez personas mayores o personas donde tal vez no hay una red buena de telefonía celular, pero si no, hoy todos nos comunicamos de otra manera. Es más, les voy a decir, así como en el expediente civil en la República Argentina les puedo decir que avanzamos hacia la oralidad, en nuestra vida particular avanzamos hacia la escritura, porque hablamos muy poco, porque nadie llama a nadie por teléfono sin mandarle primero un WhatsApp para ver si lo puede llamar. Entonces, estamos nosotros cambiando nuestra forma de comunicarnos y el expediente no puede quedar por fuera de esa situación. Sumo a eso la seguridad, la idea de cotejo, que todos los códigos procesales tuvieron desde 1960 hacia aquí, hoy es inviable. Hoy dejar el cotejo, la pericia caligráfica frente a las situaciones del expediente digital no tiene ningún sentido. Porque yo para cotejar hoy una firma digital no necesito un perito calígrafo, necesito un informático. Necesito un sistema de auditoría regulado, sea a través de la firma digital o sea utilizando la firma electrónica, de manera de poder auditar que ese documento que está encriptado, que fue producido por un emisor, es igual a aquel al cual recibimos en el juzgado, el abogado, sea como fuera. Entonces, forma de instrumentar, formas de documentar, formas de comunicarnos entre nosotros de manera de poder acortar los plazos para no hacer el proceso tan lento como lo veníamos haciendo. Les decía entonces las notificaciones en primer lugar. Muchos procesos en el ámbito de nuestro país han avanzado empezando por las notificaciones, porque siempre el Poder Judicial se ha puesto como el emisor de aquellas situaciones de cambio. Entonces, primero empezamos notificando a los abogados, abandonamos el formato papel de notificación, porque las notificaciones, por algunos estudios que se habían hecho, no hay estudios nuevos sobre notificaciones, yo creo que los más nuevos deben ser el de Kaminker, que estaba publicado en El Derecho, no hay nuevos, pero igualmente teníamos claro que en todo el curso del proceso la notificación se llevaba un montón de tiempos muertos, porque yo producía la cédula, o el abogado producía la cédula, de allí iba al confronte, el juzgado la confrontaba, le enviaba a la oficina de mandamientos y notificaciones, el oficial notificador la notificaba. Si era positiva, aleluya. Si no era positiva, teníamos que hacer todo ese trámite de nuevo, y a partir de allí se comenzaban a contar 5 o 10 los plazos que la norma estableciera. Hoy, el juzgado produce una notificación inmediata, que tendrá efectos, verá cada legislación, a partir de qué fecha contará los plazos, pero igualmente todo ese plazo y todo ese papel que se generaba en el expediente, que se cosía, que se sumaba, que circulaba, ha desaparecido con las notificaciones. En segundo lugar, las comunicaciones entre los juzgados, las comunicaciones entre los jueces, las comunicaciones entre organismos estatales. Y pongo acá un punto, nosotros debemos avanzar en la reforma de la ley 22.172. No puede ser
que los jueces nos sigamos comunicando. Yo, con un juez de Mendoza, de esa manera, y con una ley tan antigua que hace que los procesos civiles, cuando tengo un exhorto, demoren el doble de lo que demora un proceso civil cuando no lo tengo. Tuvimos la experiencia con un juez aquí de Mendoza, una prueba del Juzgado de La Plata, un hecho en Mendoza, el expediente estaba en La Plata solamente porque la cita en garantía era de La Plata, nada más, el hecho era aquí, los demandados estaban aquí, el actor vivía aquí, todo era de aquí, y se solucionó, gracias a las gestiones de Carlos, directamente hablando con el juez, yo y el juez de aquí de Mendoza. Bueno, ¿cómo vamos a producir la prueba? Eso que nosotros hicimos artesanalmente, lo tenemos que institucionalizar. Tenemos nosotros una enorme red, que son las comisiones de seguimiento de la oralidad. Somos 14, 15 jurisdicciones. No podemos dejar esa enorme información que tenemos las comisiones de oralidad, lo pido, para avanzar en un protocolo. No necesitamos ni siquiera una ley, les diría. Avanzar en un protocolo que nosotros redactemos entre todos y pongamos que cuando yo mando a hacer una pericia a un juez de aquí de Mendoza, lo vamos a hacer de esta manera. Que cuando el juez de Mendoza quiere que yo le tome declaración a un testigo en La Plata, lo vamos a hacer de tal manera. Tenemos la red. Lo único que nos falta es sentarnos a escribir ese protocolo para tratar de sanear esa situación, una ley tan antigua y que genera tanta demora. Nota al pie. Hablaba recién de la centralización de la información. Ya ahora tenemos en un documento digital todo. Tengo escaneada la causa penal, tengo escaneada la causa, la causa administrativa, tengo las declaraciones de los testigos, tengo todo esto en un solo documento en este expediente digital. Sumo a eso la firma electrónica y la firma digital, que nos ha dado una enorme seguridad, superior a la firma hológrafa, superior a la firma hológrafa. Yo sé que cuesta dejar de firmar y pasar a la firma digital y a la firma electrónica. Puede ser, les voy a ser sincera, hasta un poco más engorroso al principio. Se tarda más en firmar digital y electrónico que lo que se tarda en firmar en papel. Ahora, esa tardanza, que podrá ser media hora, 40 minutos más por día, tiene una retribución enorme en la seguridad del sistema. Porque yo sé que si ese expediente pasa cualquier cosa, los documentos están firmados electrónicos, están firmados digitalmente, y no hay ninguna duda que eso que yo dije, lo dije y eso ocurrió. Es indestructible, por ahora, mientras no nos hackeen los rusos. Y las mesas de entradas virtuales, que sanean este otro problema que tenemos, es el acceso a la información. La posibilidad de tener una mesa online que todo el tiempo nos permita establecer qué es lo que está sucediendo en el expediente, le da al abogado la previsibilidad y le quita las sorpresas. No hay nada peor para un abogado que llegar a una mesa de entradas, abrir un expediente y darse cuenta que ha quedado notificado por nota, para nosotros, creo que para ustedes es la lista, pero que ha quedado notificado por nota de algo que ya se le ha vencido el plazo para hacer una reposición, para hacer una apelación. Entonces, ese acceso a la información también nos ubica al Poder Judicial en una instancia de transparencia que es fundamental. Le hemos pedido siempre transparencia al Poder Legislativo, le hemos pedido transparencia al Poder Ejecutivo, pues debemos hacernos cargo que el Poder Judicial también debe tener transparencia en sus actos, sean los actos de gobierno y sean también los actos que se producen en el ámbito de los expedientes. Obviamente que dejo a un lado todas las cuestiones sensibles, todas aquellas, estoy hablando de un proceso en general. Obviamente ustedes tendrán establecidos los juzgados de familia, las cuestiones sensibles, las cuestiones protectorias, que no deben estar al acceso de todo el mundo, pero sí el resto de los procesos. Les decía que la provincia de Buenos Aires inició un camino como el que les conté. Primero las notificaciones. Luego las comunicaciones con el Banco de la Provincia de Buenos Aires, que en ese momento era el interlocutor externo al Poder Judicial, dejó a un lado a los abogados, más importante, y en donde las cuestiones de la seguridad por las transacciones bancarias y las transacciones financieras eran de enorme trascendencia. Habíamos tenido en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires giros que habían sido pagados con firmas falsas de jueces. Por lo tanto, teníamos ahí un nicho de inseguridad que debíamos atacar. Y además,
La custodia de la chequera, digamos, del lugar donde se realizaba la libranza, era también una situación compleja para el juzgado, porque era un documento trascendente, que el juez firmaba una vez por día, 2 veces por día, pero toda esa custodia, sumado a la acreditación de la identidad de la persona que venía, porque normalmente la gente venía a buscar el cheque al juzgado, era el secretario el que daba fe de identidad de que la persona era esa persona, y la persona recién iba al banco. Hoy, sea para pedir saldo, sea para abrir una cuenta, sea para una transferencia, todo, hoy las transferencias, ustedes saben que hay una normativa del Banco Central que impide hacer giros por transferencias superiores a 30.000 pesos, por lo tanto, la pauperización de nuestra economía ha hecho que realmente esto ha quedado muy pequeño, así que todas las transferencias, directamente la persona ni siquiera le diría ni viene al juzgado, ni va al banco, directamente se transfieren a su cuenta. Hay normativa además del Banco Central que determina que aquellas personas que no tienen cuenta en el sistema hay que abrirles una cuenta gratuita y eso es así como se hace. La tercera meta o la tercera paso fue las comunicaciones entre nosotros, comunicaciones entre jueces, entre distintas dependencias del Poder Judicial. Boletín oficial también para avanzar hacia una sucesión totalmente digital, distintos organismos, y desde hace unos meses se ha generalizado todas las comunicaciones con el registro de la propiedad inmueble, es decir, todas las medidas cautelares que se dictan en el ámbito de la provincia de Buenos Aires ya no se hacen por oficio, con folio de seguridad como se hacía antiguamente, sino que directamente el organismo, el abogado tributa y luego con ese tributo que realiza el abogado, directamente esas medidas de publicidad van al registro de propiedad y se traba la medida cautelar y el registro le contesta al organismo directamente cuál es el número y con qué fecha entró la medida cautelar. Eso es, digamos, fue un proceso, les diría, el más complejo. Yo estuve en los dos, en el del banco. Siempre cuando pasamos el del banco dijimos no va a haber ninguna institución más burocrática que el Banco de la Provincia de Buenos Aires. Sí, existe una institución más burocrática, se llama Registro de la Propiedad Inmueble de la Provincia de Buenos Aires, y ha sido lo más complejo. Ustedes se dan cuenta que cuando hablamos de plata y cuando hablamos de medidas cautelares, por el efecto que esto tiene, obviamente son mucho más celosos quienes custodian y les ha costado más dejar el papel. Ha costado mucho más dejar el papel, porque además el sistema que utilizamos para el registro tiene que ser muy eficiente, porque 1 segundo de diferencia entre 2 medidas cautelares que entran al registro me da quién tiene el embargo y quién quedó segundo. O sea que, adviertan ustedes, estamos aproximadamente con 500 medidas en el ámbito de la provincia entre inhibición y embargo de bienes inmuebles. Y finalmente, los abogados. Últimos, los abogados, nuestros interlocutores más frecuentes y aquellos que producen mayor cantidad de comunicaciones con el juzgado. Así es obligatorio, a partir del 1 de junio de 2018, que todas las presentaciones que hacen los abogados y los auxiliares de justicia, peritos, síndicos, todos aquellos que intervienen en el ámbito del proceso judicial, obligatoriamente debe hacerlo por presentaciones electrónicas. Recién le estaba pidiendo a alguien de la Corte de la Provincia que me diera los últimos números, así que estos son los números nuevitos. En los últimos 30 días se produjeron 255.822 notificaciones. En las notificaciones incluimos cédulas y las comunicaciones estas que he referido, con el Banco de la Provincia, con el registro de la propiedad. Y luego 700.191 presentaciones. Estas son abogados. Ahí tenemos a los abogados. Diariamente es aproximadamente 21.000 notificaciones y 53.000 presentaciones y llevamos en totales históricos 32 millones de presentaciones. ¿Cuánto de esto ha fallado? Esta es la pregunta del millón. Despreciable. Digamos, les diría, ¿que ha ido auditoría? Sí ha habido algunas auditorías de alguna presentación, pero no hemos tenido ningún abogado que haya hecho una presentación y la presentación no esté. Eso es lo fundamental. Ni hay ninguna situación en la cual yo haya firmado una sentencia con mi firma digital
y eso esté modificado, se haya hackeado, haya pasado cualquiera de estas circunstancias. Adviertan ustedes que obviamente es una provincia muy enorme, con una enorme cantidad de organismos. Estos 21.000, voy a dejar a un lado las notificaciones, estos 53.000 presentaciones son 53.000 abogados que no fueron a la mesa de entradas hoy, ¿eh? Eso es lo que está, de eso estamos hablando. Esos 53.000 presentaciones electrónicas implica que 53.000 abogados de la provincia de Buenos Aires, que creo que es la matrícula completa de la provincia de Buenos Aires, hay abogados que hacen muchas presentaciones, no fueron a la mesa de entradas. Y nosotros no queremos que vengan a la mesa de entradas nunca más. De eso se trata. ¿Dónde los queremos? En las audiencias. Queremos que vengan a todas las audiencias. Queremos hablar con los abogados, que vengan al café de la esquina, que se junten entre ellos, que vayan al colegio de abogados, que hagan todo, pero que no vengan a la mesa de entradas. Porque si no vienen a la mesa de entradas, significa que yo estoy trabajando bien. Si el abogado me hace la presentación, yo la bajo del módulo y el abogado la ve recibida, ese abogado se quedó tranquilo. Más tranquilo que si tuviera el sello del juzgado. Porque el sello del juzgado después te dicen, pero no le puso la hora, lo perdí. Les voy a decir una cosa, dramáticamente, en las inundaciones del 2 de abril de La Plata, se perdieron miles y miles de documentos. Los abogados que tenían el lugar cercano al Poder Judicial estaba lleno de estudios de abogados y muchos se inundaron. Muchos abogados perdieron documentación en esas inundaciones, que fueron trágicas para mi ciudad, enormemente trágicas. Eso no hubiera pasado en la pérdida de documentación si esas presentaciones se hubieran hecho en forma electrónica. Porque aún en la situación más grave, el servidor de la Corte siguió funcionando. Porque el servidor de la Corte, ustedes advertirán que no está solamente allí. No es que la Corte tiene un servidor ahí que si se inundaba, se perdía. Hubo, en el momento del blackout que hubo en la República Argentina, que mi ciudad también lo sufrió, lo primero que se controlaron fueron los dos grupos electrónicos más importantes que tiene la Corte, el de la morgue y el del sistema de presentaciones electrónicas. Se controlaba cada 3 horas que no le faltara combustible para que no se perdieran esos y el sistema de presentaciones siguiera funcionando. Ustedes adviertan lo trascendental de la seguridad del sistema. ¿Podrá haber abogados que han perdido un recurso porque el juzgado le perdió y no tenían una copia? Sí, seguro. Seguro. No tengo ninguna duda que algún abogado tendrá esa experiencia. Ahora, ¿hay abogados que han perdido escritos por una presentación electrónica? No. Porque el sistema tiene un seguimiento de la presentación que impide que eso ocurra. Ahora, ¿qué impacto tiene en la oficina judicial? No quiero hablar mucho de oficina judicial acá porque me parece una falta de respeto para los mendocinos. Pero sí digo cuál es el impacto que tiene en mi oficina judicial. Obviamente que el empleado de la mesa, que yo antes tenía 3 empleados en la mesa, no necesito 3 empleados en la mesa. Porque los abogados ya no vienen a la mesa. No vienen a la mesa ahora, les voy a ser sincero. Al principio siguieron viniendo. Porque el abogado sigue viniendo porque no cree que eso va a suceder. No cree que lo que mandó efectivamente está ahí. Imagínense además que los abogados en mi provincia hacen muchos kilómetros, tal vez aquí también. Pero los departamentos judiciales, yo tengo abogados de departamento judicial que pertenecen a mi departamento y que viven a 200 kilómetros, que se quedaban la noche anterior por temor a la niebla cuando tenían un 2 primeras o un 4 primeras. Fíjense lo que le cambió ese abogado, que directamente lo hizo el día anterior, sea domingo, sea feriado, sea como fuera, ese día a la tarde hizo la presentación, se quedó tranquilo. Tenía su cargo. El cargo es para el abogado la manifestación más pequeña de la defensa en juicio. Yo que tengo el cargo, ya está, yo con ese cargo me voy a donde sea. El juez me dirá lo que sea, que está mal, que me equivoqué, pero yo con ese cargo apelo, me voy a la corte, me voy a donde sea con ese cargo. Estoy. Les decía, el rediseño de los circuitos de trabajo, la modificación de la asignación de tareas, los requerimientos de espacios físicos, tomo lo que decía el doctor Nanclares recién.
Hace un año paralicé 2.000 expedientes. Esta feria paralicé 221, el 10%. ¿Por qué? Porque los expedientes no crecen, porque no hay una traducción en papel. El espacio físico es fundamental para nosotros, muy fundamental. El archivo no nos acepta expedientes, los juzgados estamos abarrotados de expedientes. Si los expedientes no crecen, no coso, no produzco papel, los expedientes, aunque los dejen en el casillero, tal vez no los necesite paralizar porque sé que no van a crecer de donde están. Ya termino. ¿En qué hemos mejorado? Bueno, obviamente en el mayor acceso, como les decía, en la mayor publicidad de los actos dictados, en la mayor autoría, en la mayor seguridad sobre autoría y fecha de los actos procesales. En todos lados hay jueces que firman antedatados y posdatados. No estoy cometiendo ninguna infidencia si digo esto. Ahora, si yo firmo digital, no hay ninguna duda de cuándo lo firmé, a qué hora, qué día. Eso es seguridad para el ciudadano. La centralización de la información, la reducción, como les dije, de los plazos que demandan las notificaciones y las herramientas. Yo me siento hoy en mi computadora y sé cuánto me entró esta mañana al módulo, cuánto tiene asignado cada empleado. ¿Lo podía hacer? Sí, lo podía hacer antes también, pero era mucho más engorroso hacerlo que ahora. Yo tengo mi módulo y les puedo decir cuánto me entró en la feria, cuántas presentaciones hicieron los abogados en la feria. Nosotros tenemos feria judicial todavía. Puedo saber cuál es el ritmo, puedo saber cuánto entró y cuánto firmé digital. Ahí tengo el atraso de mi juzgado. Entre un número y el otro, diariamente sé cuánto hay arriba de los escritorios o cuánto hay en las pantallas de los empleados. Como conclusiones, no le pidamos a la tecnología cosas que la tecnología no nos puede dar. Nosotros tenemos disfuncionalidades en el Poder Judicial que pertenecen a nuestra estructura, nuestra ideología, nuestra forma de trabajar y que la tecnología no me va a resolver. Si yo tengo lo que se llama tortuguismo para la organización, que cuando yo tengo un expediente más difícil, en vez de resolverlo lo pongo abajo de todo, lo voy a seguir teniendo. Porque en vez de ser en papel va a ser digital, pero esa disfuncionalidad de la organización va a seguir existiendo. Si yo tengo una mala distribución de tareas, lo voy a seguir teniendo. Solamente tal vez se vea más con la tecnología. Pero no le busquemos en esto, porque muchas veces cuando los abogados preguntan cosas, y yo le digo, ¿y usted en papel cómo lo hacía? Ah, no, es igual. Bueno, está bien, el problema no es el papel o lo digital, sino el problema es cómo lo hacemos y de qué trabajamos. La tecnología sin gestión es un recurso empobrecido. Tener firma digital no significa que el expediente va a ir muy rápido. Si yo no gestiono, si yo no organizo, si yo no redistribuyo los recursos que tengo, escasos para la oficina judicial, si yo no veo el flujo para ver entre lo que entra y lo que sale, cómo lo poco que tengo lo aplico, bueno, va a ser lo mismo. Vamos a tener los mismos problemas. Y por último, el debido proceso es la regla en la cual nosotros siempre debemos guiarnos. La tecnología puede implicar una negación de justicia en algunos casos. Puedo, frente a la tecnología, tener supuestos en los cuales he achicado tanto, he encorsetado tanto que estoy negando, estoy denegando. Muchas veces cuando los jueces preguntan o los abogados preguntan, ¿puedo hacer tal cosa? ¿Puedo traer un papel cuando me pasó tal cosa? Bueno, la respuesta siempre es el debido proceso. Yo estoy bajo el amparo de un debido proceso y debo siempre aplicar esas directivas. El Decálogo Iberoamericano para una Justicia de Calidad dice: la calidad de justicia debe ser concebida como un eje transversal en el funcionamiento de la organización de los poderes judiciales iberoamericanos. Tiene que involucrar no solo la satisfacción de las necesidades y expectativas, ojo, las necesidades y expectativas de la gente que viene a nuestros juzgados, ojo, las necesidades y expectativas de quienes vienen a nuestras audiencias. Siempre debemos medir eso, siempre debemos indagar eso. Sino también incorporar la celeridad, la simplificación y la innovación de los procesos aprovechando eficientemente los recursos disponibles. Hoy, estos son nuestros recursos disponibles. No aprovecharlos, no utilizarlos, implica ir en contra de estas máximas. Así que bueno, espero que avancemos hacia el expediente digital y que la provincia de Mendoza también se incorpora en ese sentido. Han sido muy amables de haberme escuchado.
Hola, buen día. ¿Cómo? Ah, sí, es un chiste de sobremesa, pero yo en casa también le digo su señoría porque si no tengo temor reverencial a la justicia. Buen día. Me acordaba que hay una maldición china que dice, ojalá que te toque vivir en épocas interesantes. En Argentina son siempre épocas interesantes. Y para los abogados y abogadas siempre son recontra más que interesantes. Y me quedé pensando en una cosa que dijo el doctor Nanclares cuando habló de ventajas y temores. Claro, porque no hay ventajas y desventajas, o por lo menos como lo veo yo y ahora voy a tratar de explicarlo. Hay ventajas y temores. Ahora vuelvo con eso, pero cuando yo quise ser abogado, el primer abogado que pensé fue en este. Los que son muy jóvenes no lo conocen. Es Sharod Barkley, que era el mayor de los hermanos Barkley de Valle de Pasiones, que era abogado y además agarraba trompadas a todos los que se cruzaban, ganaba siempre y todas las chicas lo querían. Todavía quiero ser ese, pero pensamos que algo así era ser abogado, o algo así era ser abogado, ¿no? O algo así era ser abogado. Eso es lo que pensábamos que era. Y era más bien algo así ser abogado después. O actualmente algo así. ¿No? Eso es lo que nos pasa a los abogados. Y hablaba de ventajas y temores, y hablaba con la doctora Disparte, que me decía que había pocos abogados y abogadas en la sala. Decíamos que era o por la negación, o porque estaban tan tranquilos con el tema que ni siquiera los convocaba. Me parece que es más bien el primer caso, porque no somos las personas más descontracturadas y que más abrazamos el cambio. Somos personas, los abogados y abogadas en general, adversos al riesgo, ¿no? Y si hacemos un informe para un cliente que va a emprender un negocio nuevo, le decimos todas las cosas que le pueden salir mal. Tengo un cliente que cuando está por cerrar algo con otro comerciante y el comerciante le dice, bueno, ¿para qué lo veo con mi abogado? Le dice, buenísimo, vos velo con el tuyo, yo veo con el mío y no hacemos nada. Además, tenemos una educación basada en el análisis de precedentes y el análisis de fuentes antiguas y autores antiguos, que cuanto más antiguos, más de arriba nos miran y más sentimos que ejercen cierta presión sobre nosotros. Y además la forma en que estudiamos es antigua, con un profesor que se para y nos da clase y nos explica lo que dicen las leyes que ya están fijas y lo que dijeron muchos autores adelante, antes que ellos y antes que todos nosotros. Además, hay algunos que opinan que todo eso nos lleva a enfocarnos solo en las cosas en que nos va a ir bien, con lo cual no arriesgamos tampoco. Solo tomamos los asuntos y solo hacemos las cosas y hacemos las tareas que sabemos que podemos hacer con razonable éxito y escapamos de lo otro. No salimos de nuestra zona de confort. Al contrario de los chicos, que así aprenden, ¿no? Los chicos chiquitos siempre están tratando de hacer algo que no les sale, y así van aprendiendo. Nosotros tratamos de quedarnos en lo que nos sale bien, y de ahí tratamos de no avanzar mucho. Entonces son ventajas y temores. Y es lógico que tengamos temores. Yo le digo a ella, vos podés estar preocupada, no sabés lo que es estar desesperada. Desesperado es cuando te das cuenta que no es que el recurso venció hoy, es que venció ayer. Y ahí no sabes bien si te vas a desmayar, vas a vomitar, todo al mismo tiempo. Entonces, tenemos razón los abogados y abogadas para ser temerosos, para ser reacios al cambio, para pensar que las épocas a veces son demasiado interesantes para nosotros, para medirlo de alguna forma. Cuando empezamos a hablar de esto de las notificaciones electrónicas, ni siquiera las presentaciones, creo que eran las notificaciones electrónicas, hablando con el secretario de Tecnología de la Corte de la Provincia de Buenos Aires, le dije, buenísimo, vengan al colegio, hacemos esto, ponemos la computadora, invitamos a la gente y hacemos en vivo una notificación y la vemos. Y él me dijo, no, pero en vivo, porque viste que hasta Bill Gates cuando quiso presentar el Windows nuevo, en vivo se le colgó, en vivo no. Y yo le dije, pero ¿cómo? ¿Vos no te jugás tu casa a que esto funcione? Porque yo todos los días me la juego. Si me quedo dormida y no presento el recurso, ¿qué pasó? Si me quedo dormido y no contesto la demanda, ¿qué pasó?
Y también me estoy jugando en mi casa a que esto funciona, que mando la demanda y la demanda está contestada. Si vos no tenés ese nivel de seguridad, yo mucho menos. Entonces, nos pasa eso a nosotros, los abogados que creíamos que era eso. Ese es Piero Calamandrei, lo pongo porque me gusta cómo queda con el sombrerito y lo veo alegre caminando por Florencia, me lo imagino. Y ese también es Piero Calamandrei. Pero ahora somos esto. Ahora somos esto. Tenemos que acostumbrarnos a esto. Nosotros que tenemos una idea que se parece más a esta, de cómo es la vida que a esta. El otro día estaba buscando, encontré esta demanda. Tiene más o menos la forma de una demanda. Señor juez civil, tiene el objeto, tiene los hechos, tiene los perjuicios, el derecho, el petitorio. Esta demanda la encontré ahí. Y es muy igual a como nosotros hacemos una demanda. ¿No? Tiene más de 100 años. Y si buscamos más atrás, seguro que hay más atrás. Modelos de demanda que son idénticos al que nosotros hacemos ahora. Porque nosotros, y eso también decía el doctor Nanclares, el apego al expediente. ¿No? Tenemos el apego al expediente, como si el expediente fuera el juicio. Eso no es una gran historia. Eso es la representación de una gran historia. Y ese no fue un gran concierto. Esa es la representación de un gran concierto. Lo podemos representar de esa forma o de otra. De hecho, en todos los demás ámbitos de nuestra vida, nosotros lo hicimos. ¿No? Yo tenía el disco grande así, lo miraba, como no podía conseguir ni una foto, ni del concierto, ni de nada, que no salía en la revista Pelo. Después tuvimos el CD. Y ahora ni tenemos más discos. Está en el teléfono, lo pongo, lo escucho en el auto, lo escucho donde sea. Y eso no nos resultó chocante. En una época yo pagaba la cuota del colegio de los chicos. Después lo puse en el débito automático de su señoría. Pero pagaba la cuota del colegio de los chicos. La pagaba por el home banking, me descargaba el comprobante, lo imprimía y lo ponía en una carpeta. Decía, ahí está, seguro, el comprobante que pagué. Si alguien una vez me viene a reclamar, yo busco mi carpeta cuota de los chicos y tengo los comprobantes que pagué. Después dije, en realidad no tiene sentido imprimirlo. Guardaba el comprobante en la carpeta y hacía una carpeta cuota de los chicos y ponía todos los PDF en la carpeta. Y después dije, ¿y cuándo pagué algo con el home banking y no apareció pago? ¿Cuándo me pasó eso? ¿Y cuándo no puedo ir al historial de home banking y encontrar los pagos? Ya está. Y eso lo hacemos todos todo el tiempo. ¿No? Y sacamos el pasaje y en avión y no bajamos nada. Sacamos el pasaje, después hacemos el web check-in, lo ponemos en el teléfono y nadie dice, y mirá si saco el pasaje, lo pago con la tarjeta y cuando voy ahí no está el pasaje, está. Esto es lo mismo. Obviamente que nos estamos jugando mucho y obviamente que somos reacios al cambio y nos cuesta. Esto, que está acá, esto no es el juicio. Esta es la representación del juicio, como esta es la representación del concierto. Entonces, esa es la representación del juicio. Que nos quedó cómoda, como decía Cecilia, hacerla en papel, porque es barato, porque se puede escribir de los dos lados, porque dura mucho, porque se pudre con dificultad y porque lo usamos hace 1000 años, no una forma de decir, 1000 años hace que escribimos las cosas en papel. Es difícil dejar 1000 años. Y es difícil dejar 1000 años para personalidades como las nuestras, adversas al cambio. Ahora, cuando tenemos algo que es tanto mejor, por eso ventajas y temores, en un punto te termina convenciendo de que vale la pena remar esos temores. Ahí voy a algo que decía la doctora Disparte y a los obstáculos y a las dificultades. Por supuesto que no podemos esperar que esto suceda sin obstáculos. Podemos esperar superar los obstáculos. Y tenemos que prepararnos para superar los obstáculos. Va a haber obstáculos. Yo contesté una demanda hace 3 años y el Tribunal de Trabajo me despachó, la recibió, la despachó
y me dijo, no aceptamos presentaciones electrónicas. A ver, lo primero que fui a hacer, fui a ver cuánto era el monto de la demanda y cuánto era lo que iba a tener que pagar. ¿No? Cuando le dije a mi cliente, tengo una buena y una mala, la buena es que la contesté, la mala es que no me la tuvieron por contestada, porque me hice el canchero y la contesté electrónicamente cuando hubiera podido ir a llevar el papel. Fui a hablar al tribunal y dije, pero ¿cómo? La recibieron, me la despacharon, y me dicen, pero no. Sí, me la despacharon. Como dice Silvia, no hay posibilidad que no se reciba. Entonces, el primer temor de los abogados y abogadas es, ¿qué pasa si no llega? Llega. Porque no viaja a ningún lado. Porque la posteás, la demanda como posteás, o la contestación como posteás un comentario en Facebook. ¿Qué pasa si no llega? Llega porque nació ahí. No tiene que viajar de ningún lado. Ese es el primer temor. ¿Qué pasa si no llega? ¿Qué pasa si se pierde en el éter? ¿Qué pasa si está y desaparece? Mucho más seguro que con el papel. El papel, si se inundaba, si se quemaba, si se perdía la copia, si se perdía el expediente, ya está. Desapareció. Esto no desaparece nunca. Esto queda grabado en servidores redundantes por todos lados. Pero eso tenemos que hacernos a la idea de que son obstáculos a vencer. En los obstáculos a vencer, el Colegio de Abogados me parece que tiene una función fundamental, porque la mala noticia es que se necesita mucho más que una charla de capacitación, o que 10 charlas de capacitación, o que 100 charlas de capacitación. Verdaderamente más que eso, porque al que le cambian radicalmente la forma en la que tiene que trabajar, necesita, al principio, especialmente los que no son tan jóvenes, una red de contención donde poder ir a decir, me pasa esto. Nosotros tenemos todavía a 1 año y medio de obligatoriedad, pero a 3 años más o menos de vigencia del sistema, tenemos abogados que entran con el CPU abajo del brazo al colegio diciendo, no anda. O que vienen con el pendrive corriendo y dice, se me vence y mi computadora no funciona. Alguien del colegio que me lo presente. Y sí. Y es parte de lo que tenemos que hacer nosotros. Por eso el compromiso del colegio, no solo un compromiso de acompañar, sino un compromiso activo, firme de promover esto, es importante, porque la frase del matriculado, no creo que acá en Mendoza sea distinto, la frase de cabecera del matriculado, que es, el colegio no hace nada, ¿no? ¿No es así? ¿Acá no usan esa? Ah, bueno. La frase de cabecera del matriculado es, y el colegio no hace nada. Digamos, mirá cómo llueve y el colegio no hace nada. Bueno, mucho más cuando pasa cualquier cosa y no puede presentar la demanda. Entonces, no puede presentar la demanda porque él no tiene internet, o porque no actualizó el sistema operativo, o porque se le venció el certificado de firma digital, o por lo que sea, y al primero que va a protestar dice, ¿y esto de quién es culpa? Y esto es culpa de la corte y del colegio. Y a la corte no le importa mucho que el matriculado lo proteste, pero a mí sí, porque me tienen que volver a votar y todo eso. Es un acompañamiento activo que hay que hacer por parte del colegio para superar esas dificultades, para saber que van a existir, y para los matriculados también van a existir, porque, como te digo, a veces no te anda, a veces no tenés internet, a veces no te engancha el token, a veces protestás. Hay que estar pensando en que esas son dificultades que va a haber y que va a haber que trabajarlas. El doctor Nanclares decía que va a llegar eventualmente el momento en que vas a presentar el escrito desde la playa. Ese lo presenté sentado en el público mientras hablaba Carlos. Sé que fue un poco irrespetuoso no escucharte, pero el cliente me estaba insistiendo. Y mientras estaba en el público, presenté ese recurso extraordinario en un tribunal que estaba a 600 kilómetros de donde nosotros estábamos. Y ese recurso extraordinario lo presenté la semana pasada desde París. Sin nada más. Sin necesidad de ir a revisarlo, de ir a mirar, si averiguar si llegó, de llevar después el original en papel. Nada. Me levanté esa mañana antes que ellos, ya lo tenía hecho, me conecté, lo mandé, chao. Eso es un cambio enorme que solo tiene lados buenos. No tiene lados malos. No hay problemas de eso que haya que cambiar.
Humberto Eco en la primera diapositiva estaba por esto. Todos somos integrados para algunas cosas y apocalípticos para otras. A mí me parece que el hecho de que haya adultos que tienen Crocs es un símbolo inequívoco del fin del mundo, del fin de la cultura occidental y que todo... Pero otros están integrados a eso. ¿Les parece que puede ser? ¿Les parece que puede ser? Hay algunos a los que les parece que el hecho de dejar de imprimir, de dejar de preocuparse por el gramaje del papel, del color de la tinta, el ancho del margen, porque esas son todas cosas que también los abogados nos sacamos encima, ¿no? Yo lo mando y lo mando. Después, si el juzgado, antes imprimía en la provincia de Buenos Aires, después dejaron de imprimir, pero aun cuando imprimía es un problema del juzgado, que haya papel, que haya tóner, que los márgenes le queden bien, que los márgenes le queden simétricos, que cuando lo ponen en el expediente no le quede el margen. Todos problemas que antes tenía yo y que ahora no los tengo más. Entonces, para algunos, dejar de hacer eso también es el fin de la abogacía tal como la conocíamos, con esa máquina de escribir y... Para nosotros es el principio de la abogacía tal como la imaginábamos. Dejar de ser un gestor. Dejar de ser un gestor y empezar a trabajar en las otras cosas que nos imaginábamos que podían estar y que eran apasionantes de ejercer la abogacía. Y en eso voy a retomar algo que también decía Cecilia, que es que el expediente digital, las presentaciones electrónicas y las notificaciones electrónicas son el condimento de algo mucho más importante. Algo más importante que ustedes tienen, que es oralidad, gestión asociada. Obviamente que oralidad, gestión asociada y además presentaciones electrónicas vuelan. Pero lo fundamental es un proceso oral con presencia del juez o la jueza. Eso es lo que no puede faltar y lo que tiene que ser inevitablemente. Con gestión asociada mucho mejor, con presentaciones electrónicas mucho mejor. Pero es el condimento de lo que es fundamental. Como todo condimento, podemos usarlo o dejar de usarlo, porque es el condimento. Bueno, no se escucha el sonido. Ese era el aviso de la mostanesa, donde decía, y si probamos la mostanesa, no viejo, si así estamos bárbaros. Si pensamos que así estamos bárbaros, no le pongamos el condimento. Sigamos imprimiendo, llevando papel, presentándolos, haciendo la cola en la mesa de entrada y llevándonos el papel con el cargo, que a ver si nos alcanza. Si pensamos que todavía lo podemos mejorar a lo bueno que ya tienen, porque siempre nos gusta decir que lo mejor ya lo tienen armado ustedes. Si a lo bueno que tienen armado le quieren poner ese condimento, es solo para mejorar. Con sufrimiento a veces, con las angustias que te genera lo nuevo, con obstáculos que va a haber que prepararse, que saber que van a estar y con dificultades para superarlos, pero que va a mejorar muchísimo más todavía de lo bueno que ya tienen la experiencia del proceso judicial para los que pensamos que son los que verdaderamente tienen que estar contentos, en definitiva, ¿no? Que no son ni los jueces ni los abogados. En definitiva, la felicidad nuestra en el proceso es más o menos irrelevante, y los que tienen que estar satisfechos con el resultado y con cómo son tratados son las personas que tienen que recurrir al proceso, que nunca lo hacen con ganas y con gusto, sino obligadamente, y a los cuales les debemos el servicio, el Poder Judicial y la abogacía. Muchísimas gracias.